¿Qué tal amigos, amantes del bonsái y bienvenidos a mi taller de bonsái? Hoy voy a hablar sobre volumen en la ramificación. ¿Cómo es eso? Si recordarán, en un video anterior yo hablé sobre cómo crear la estructura básica de una rama, las bifurcaciones en forma del crecimiento, hacerlos en forma de V y cómo íbamos creando poco a poco la ramificación. De hecho, trabajé una duranta que es familia de este que yo tengo acá ya defoliado y bueno, ya tenemos claro cómo hacemos la estructura. Rápidamente recuerde la bifurcación del nacimiento de la rama, del tronco. La bifurcación empieza, obviamente, la rama normal, se bifurca en 2, de 2, 4, de 4, 8 y así sucesivamente vamos creando ese pad o esa estructura básica de la rama. Sin importar en el lugar donde se encuentre, básicamente es el mismo procedimiento para crear la ramificación. Pero bueno, surge la pregunta. Después de eso, ¿qué hacemos? Obviamente el árbol vuelve a crecer, vuelve a brotar, inclusive se llena de brotes por lugares que nosotros no lo esperábamos. Pensábamos a veces que la misma estructura, ya por haberla creado, ya por haberla diseñado, alambrado y demás, simplemente es dejarla que brote y listo. No siempre. No siempre. Entonces yo quiero conversar hoy con ustedes sobre cómo vamos a hacer para darle volumen a una rama. ¿Qué cortes dejo? ¿Qué brotes quito? En fin, todo este tipo de cositas vamos a verla hoy de una forma práctica, de una forma sencilla, para que le quede a usted muchísimo más sencillo poder desarrollar y aún mejorar la ramificación en sus árboles. Pero antes quiero hacer una aclaración. En el video anterior que hablé sobre follajes, hablé sobre el tamaño de las hojas, cómo disminuirlas y demás. Si no lo ha visto, lo invito a que, terminando este video, pueda ver el video anterior porque está perfecto ese video. Les quiero comentar de una aclaración y agradezco de verdad al compañero Mauricio Soto que me hizo una aclaración. Yo hablé en el video sobre un ficus que acá en mi país, en Costa Rica, le dicen matapalo y yo dije que era un parásito. En realidad no es un parásito. El ficus no se alimenta directamente del árbol como la palabra parásito lo dice realmente. El ficus es un epífito, quiere decir que está adherido al árbol hospedario y en el momento en que sus raíces llegan al suelo, ahí empieza a estrangular al árbol y bueno, luego toma posesión del lugar donde estaba el árbol que lo hospedó. Entonces vemos esos grandes árboles con unos troncos huecos, es porque era un epífito que, bueno, nació por allá arriba en una rama, producto del desecho de algún pajarito y él se desarrolló, empezó a estirar raíces, empezó a estar adherido al tronco. Una vez que esas raíces llegaron a la tierra, el árbol se establece, empieza a engrosar y empieza a estrangular al árbol que lo hospedó por esos años. Pero quería simplemente hacer la aclaración, no es un parásito, es un epífito. Y de nuevo agradecerle a Mauricio Soto por la gentil aclaración y quería compartirlo también con ustedes para que nos quedara a todos claro y no hayan confusiones en un futuro. Ok, regresando al tema que estábamos hablando hoy sobre darle volumen a las ramas, yo quiero que usted vea cómo se ven una rama ya alambrada y ya con la estructura. En realidad todo el árbol ya está prácticamente alambrado. Un par de veces toca de nuevo volverlo a alambrar, pero así más o menos se nos ven los árboles a nosotros cuando los defoliamos y empezamos a acomodar la ramificación. Decimos siempre, todo lo que da para arriba se corta, todo lo que nace para abajo se corta. Lo que nace para abajo siempre hay que cortarlo, porque no hay forma que cuando la rama esté desarrollada y con follaje vaya a recibir sol, vaya a recibir luz y esa rama vaya a prosperar. Entonces, indiscutiblemente del proceso, en el momento que se encuentre el árbol, si hay algún brote que va directamente hacia abajo, hay que eliminarlo porque eso no hay forma de acomodarlo. Ok, dicho eso, el siguiente paso que es lograr desarrollar nubes de follaje o puntos o visiones donde podamos ver una rama un poco más con volumen, mejor estructurada. Simplemente estoy recortando estas un poquito para que se puedan ver mejor. ¿Cómo hacemos para crear estas nubes de follaje con volumen para poder ir desarrollando esos pads
y que se vean diferencias entre uno y en otro y que podamos verlo si mantenemos siempre la misma estructura. Bueno, es muy sencillo y es algo que a mí tal vez por la grabación o tal vez porque lo omití o asumí que ya se sabía, y es la forma en como yo lo hago. Obviamente, para darle volumen a una nube de follaje, para que se vea redondita, para que se vea más tupida y no se siga viendo solamente plana, necesitamos dejar algunos brotes verticales que son los que van a ir dando esa sensación de volumen, que van a elevar un poco el nivel de follaje y es lo que nos va a permitir a nosotros poderlo con la poda y el alambrado fino, poder ir estructurando en niveles esos pads que van a hacer que la rama tenga volumen, que la rama tenga densidad. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, yo lo voy a explicar en una pequeña gráfica que hice para que nos quede un poquito más claro. ¿Ok? Vamos a ver la gráfica. Yo tengo esta gráfica que hice para poder ejemplificar un poco más el desarrollo o cómo vamos creando un poco más de densidad en nuestras ramas. Partimos de una estructura básica que es la que yo conversé con ustedes en el video anterior, donde esto asumamos que lo estamos viendo de forma lateral de arriba. Este viene siendo el tronco y de aquí sale la rama. Entonces sale de la rama de un punto, se bifurca en dos, de 2, 4, 8, 16 y demás. ¿Ok? Esta es la estructura básica con la que partimos todos, con la que empezamos a desarrollar una rama. Pero a partir de ahí, obviamente la rama empieza a crear brotes y a sacar un montón de hojas nuevas en lugares donde tal vez, como dije, no los esperamos o no sabemos qué hacer con ellos. Muy sencillo, el hecho o la ley o la regla o como lo quiera ver, la costumbre es que todo brote que sale hacia abajo, lo acabo de decir, se elimina. Pero hay algunos brotes que son los que nos ayudan, acá en la parte 2, que los marqué en rojo, que posiblemente sale en medio, un poco más atrás, digamos, de estos puntos que salen acá. Sale tal vez una rama por acá, salga por acá una rama, salga otra por acá, que son estas que yo tengo acá en rojo. Esas ramitas nuevas son las que yo voy a ir posicionando, buscándole un lugar que no haga sombra a la estructura ya principal que tengo que ir desarrollando, sino que se posicionen en lugares un poco más atrás de donde está la estructura básica de la rama y que me pueda crear densidad. Viéndolo de frente, podríamos asumir que esta parte negra que está acá es esta parte que está aquí. Muy bien. Y la parte que está en rojo, las ramitas nuevas que vamos acomodando, que van a salir con alambre, las vamos posicionando de forma tal que ubiquen un espacio por encima y más atrás de la estructura básica de la rama, que me vaya creando esta sensación de densidad, de volumen, que es lo que todos buscamos cuando estamos creando la estructura, la creación de una nube de follaje con un bonito volumen, con una buena densidad. Y note que ellas están en espacio tal que no crean sombra a la rama principal o a las ramas que están más abajo, que son parte de su estructura, sino que acompañan en diferentes posiciones cada vez más atrás para que se pueda ir creando esta sensación de volumen. Veamos un ejemplo un poco más práctico. Yo tengo acá este pino negro y vamos a analizar un poco esta rama que yo tengo acá. Vean que la rama tiene un nacimiento, obviamente, desde el tronco. Y aquí hay una primera bifurcación, que es esta que está aquí. Tengo una acá y tengo otra acá. Yo podría inclusive cortar la rama ahí y trabajar la ramificación con estas dos. Pero para manera de ejemplo voy a utilizar estas que están más en la punta, que me van a ayudar para que el ejemplo quede un poco más claro. Entonces, como pueden ver, del nacimiento de la rama tengo una bifurcación. Tengo una rama acá, tengo otra rama aquí. De esas ramas yo tengo que sacar dos de aquí y dos acá, que aquí ya lo tengo. Aquí tengo otra rama que yo podría darle vuelta a esto y ya tengo una rama y otra rama. Pero vamos a partir primero simplemente de la primera bifurcación. Entonces yo puedo acomodar la rama de esta forma y si lo notan, acá hay otra ramita que está naciendo un poco más atrás. Ahí se ve, está naciendo justo aquí, un poco más atrás de la bifurcación primaria, por decirlo de alguna forma, a razón del ejemplo, que es la que me va a ayudar con alambre a ir creando lo mismo que estas, una nueva bifurcación para acomodarla acá en medio.
y yo luego crear la rama aquí y darle más volumen con ella e ir creando, déjeme ver si la puedo acomodar un poco mejor, e ir creando con ella un volumen que me va a ir haciendo ese pad, ese volumen, esa ramificación que me va a ir creando una nube de follaje. Entonces esa es la forma como podemos ir trabajando. Vean que por debajo no tengo ninguna rama que me esté estorbando, porque si por acá naciera una rama hacia abajo, cuando yo empiezo a cerrar esto, cuando yo empiezo a densificarlo y empezar a darle volumen y empezar a crear la rama como debe ser, lo que yo tenga naciendo aquí abajo me va a estorbar a nivel de diseño, y como dije al inicio, no va a prosperar porque todo esto va a estar denso, va a tener un volumen acá y va a impedir que entre la luz del sol, y este brote que creciera hacia abajo va a morir. Entonces mejor lo cortamos y nos quedamos con lo que tenemos, nuestra estructura primaria ya creada como debe ser, y aprovechamos ciertos brotes que salen para arriba para ir creando esa densidad, ese volumen en nuestra rama que nos va a ayudar a crear esas hermosas nubes de follaje que nos gusta ver en nuestros bonsai. Ok, como pudieron ver, la forma de crear volumen en nuestra rama es muy sencillo. Eliminamos los brotes que salen hacia abajo, creamos una estructura como lo mostré acá en la gráfica, creamos a partir de una estructura básica donde hacemos y trabajamos las bifurcaciones de 1 a 2, de 2 a 4 y demás. Vamos ayudándonos luego con brotes que salen más superficialmente, pero un poquito más atrás, para ir creando volumen. Entonces, si yo tengo la rama acá, los demás brotes irían un poquito más atrás, y ya solamente hacer eso ya me crea volumen, ya me crea una nube de follaje que puedo ir refinando cada vez más para que se luzca e irlo repitiendo en todas las áreas donde yo tengo follaje en el árbol, para ir creando densidad, follajes, nubes y cosas bonitas que caracterizan todo este tipo de diseños. Así es que ya lo sabe, partimos de una estructura básica donde creamos las bifurcaciones, donde creamos la estructura, dejamos que brote, lo que sale hacia abajo lo cortamos, lo que sale hacia arriba, si sale en una buena posición que no haga sombra a las ramas que ya yo tengo posicionadas, las acomodamos para crear densidad y así poder desarrollar una muy buena nube de follaje. Así es que esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!